Hola Natividad, ¿cómo estás, amigo? Qué gusto verte. Eh, Gracias igualmente, Richard. Es una bendición el poder estar cerca, sin embargo, a la distancia. Sí, qué tremendo la tecnología. Yo creo que nos está permitiendo lograr cosas que hubiera costado décadas en otras perspectivas, ¿verdad? Aquí Sin duda. estamos, este es el programa que llamamos Perspectivas. Y mi meta en este programa es platicar, charlar con personas que están dejando huella. ¿Se me explico? Porque sabemos que nuestras vidas fueron diseñadas a impactar tres hasta cuatro generaciones y sí sabemos también que van a dejar huella. La pregunta grande es qué tipo de huella van a dejar, ¿verdad? Una huella de mediocridad o una huella que realmente está construyendo algo por el futuro de nuestras familias y todo eso, ¿verdad? Y pues realmente he tenido el gusto de conocerte ya por varios años y, y me has caído bien desde el principio en el sentido de que veo que tú estás viviendo una vida de propósito y destino independiente de lo que esté sucediendo en los entornos alrededor y todo esto, ¿verdad? Entonces, Nati, si pudieras tomar un poco de tiempo y platicarme un poco en el sentido, ¿cómo te has llegado a esa postura en su vida, uh, en el sentido de te hayas siendo, ¿cómo diré? Un erudito en cosas bíblicas, también en gobierno o el perspectivo bíblico de gobierno, también asesor en ciertas compañías, ¿verdad? Y cosas así. Y en el sentido, y yo sé cómo la persona cree en su corazón, tal es él, ¿cómo llegaste a, si me explico, esa dimensión que Dios pudiera realmente ya comenzar a gastarte en una manera seria? Pues muchas gracias. Antes que nada, gracias a este tiempo, a ti, Richard, por tomarlo, por tomar el tiempo de reflexionar junto con otras personas. He escuchado el diálogo con otros colaboradores, amados, cercanos de la casa, gente que está haciendo y marcando huella en el destino, que están viviendo intensidad con el propósito que Dios les ha dado. Déjame reconocer que en el caso específico de un servidor ha sido la providencia y la gracia de Dios soberana que me rescató antes de que yo conociera a Jesucristo y llegara a mi vida. Yo era socialista comunista. Había comprado la idea, Ajúa. saluda, Juan. Había comprado la idea que lo que se ocupaba para un cambio social era un cambio de sistema. Las ideas que yo tenía, digo, estoy hablando cuando tengo 13 años, 14 años de edad. Sí. 13, 14 años de edad yo hacía Pero huelga. la inigualdad que se veía en su trasfondo cultural iba provocándote o la pobreza o qué onda. Bueno, era el entorno completo, ¿no? Ver a una sociedad sumida en la pobreza y en la ignorancia, sumida en el quebranto de no mucha esperanza para la mayoría de las personas, me empujó a pensar en un liderazgo social que pudiera pues traer realmente un cambio a mi sociedad y particularmente a mi familia, ¿no? Sin embargo, en esa búsqueda en ese empuje, eh, en esa trayectoria, el vacío que quedaba, el sinsabor que quedaba de ver los resultados no congruentes, pues obviamente mi mente analítica y mi mente incisiva buscaba respuestas que no encontraban. Cuando cae la ex Unión Soviética, cuando cae la Rusia comunista, la historia de las contradicciones éticas y morales, de matar los líderes a sus colaboradores, eso dije yo, entonces, ¿de qué se trata esto? ¿No? Entonces, ese desencanto Ahora, me... desglosa un poco ahí lo que estás diciendo, porque Eh, mucha gente no ve esta incongruencia de lo que sucede en estos sistemas. bueno,
siempre mi padre fue un campesino analfabeta, un Ujú. campesino que no tenía dinero y era, aunque era líder campesino, pero me inculcó mucho que yo leyera, que yo estudiara. Eso fue algo de su legado muy fuerte en mí y me inspiró a estudiar. Y en esa investigación, leyendo la historia del socialismo, comunismo en sus resultados prácticos, pues encontré muchísima incongruencia, muchísima, eh, una contradicción moral. Por ejemplo, las hambrunas que produjo Stalin en la ex Unión Soviética fueron resultado directo de su liderazgo y mató literalmente a sus compañeros de batalla que lo llevaron a la cúspide de su poder político. Lo mismo pasó con Mao Zedong en China, con una purga de más de 30 millones de personas. Y en el caso de Fidel Castro, pues Cienfuegos y todos sus compañeros los tuvo que erradicar asesinándolos para poder tener como consecuencia el control absoluto él del poder político militar, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas sumadas ya cuando viene el colapso de la ex Unión Soviética, y ya pues en mis lecturas tardías, encontrar el libro negro del comunismo, donde las cifras y la descripción de tantos asesinatos me horrorizó, ¿verdad? Pero sin embargo no había una respuesta alterna hasta que llegó el Evangelio, hasta que llegó Jesucristo. La salvación que yo conocí, que yo entendí, la reconciliación, la nueva creación, la nueva criatura. No, nunca entendí al cristianismo como una denominación religiosa. Nunca entendí al cristianismo como una denominación religiosa. Siempre lo entendí como un estado de gobierno, como un gobierno, Ah, como un estado de gobierno. Y ya pues obviamente en el profundizar del estudio bíblico y de otras fuentes de análisis, pues ya son 2000 años de historia cristiana. Yo llegué a la conclusión de que la tesis y la antítesis en la historia no ha sido una cuestión denominacional, ni siquiera política, sino que es una cuestión de gobierno, de definición de autoridad y de poder, en de donde emana la autoridad, de donde emana la legitimidad y cómo conciliar tanta diversidad en una coordinación, en una unidad, y a la vez cómo mantener una unidad respetando la tan grande diversidad en los humanos. Esa dualidad, un problema filosófico que desde el tiempo de los griegos no se solucionó, lo encontramos resuelto en el cristianismo histórico donde propone. te Adelante. puedo interrumpir con No, una o sea, pequeña pregunta filosófica esto en es referencia esto es un diálogo. al Sí, sí. comunismo. ¿Cuántos millones debes matar para poder ayudarlos? 150 millones más o menos registrado, 150 millones solo en el siglo pasado. No estamos hablando de las consecuencias del Estado socialista promulgado después. O sea, no estamos hablando de los abortos, que en la cortina de hierro nunca se documentaron. No estamos hablando de los asesinatos posteriores. Estamos hablando de la época de 1919, que empieza el bolcheviquismo en la destrucción de Rusia, hasta un poquito más después de de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando un poquito más después de 1945. De Wow. 1945 a la fecha, no estamos hablando de esos 150 millones, estamos hablando de esa época nada más. La verdad es lo que Hitler hizo con los judíos. Es una cifra relativamente pequeña No, comparado a completamente. Stalin, comparado a Mao, comparado a esos otros, ¿se me explica? Ese fue el gran pecado de Occidente. El gran pecado de Occidente en el momento de la Segunda Guerra Mundial es que mientras descalifican el nazismo y el fascismo de Mussolini, voltean y hacen de la vista gorda de las purgas que está haciendo Stalin en Rusia. O sea, hay Exacto. un, hay un libro muy interesante se llama El Gulag, es un documento, el Ujú. Gulag de Solstein. Documenta claramente el peligro que hay de todo lo que sucede y que no se declara como responsabilidad de Stalin, ¿verdad? Wow.
se llama El Gulag, es un libro clásico que es, de veras, debería ser obligado a leerlo, revisarlo cuando menos. Wow. Las purgas de la Rusia, ¿no? De la ex Unión Soviética. Bueno, llego a esta conclusión, perdón, ¿Y de Mao? perdón. ¿Y de Mao? No, Mao Zedong hace una purga de su propio pueblo y también produce hambrunas. O sea, realmente tanto la apertura comercial de Rusia, o sea, de la ex Unión Soviética con Gorbachev, como de Mao Zedong un poco después, cuando se dan cuenta de que el sistema está colapsando, es cuando ellos se aperturan a un mercado internacional, a lo que ellos no reconocían como libre mercado. Porque hay un defecto en la estructura de la economía socialista, un defecto que von Mises en la Escuela Austríaca de Economía plantea de una manera Repites eso para que la gente, ¿cuál grupo económico? Porque es muy importante este grupo que tú estás mencionando. Es una disciplina de la economía, de la economía clásica, pero se le llaman libertarios, pero ellos tienen son propuestas muy viejas. Karl Mayer, un alemán, ellos fueron los iniciadores del análisis del cálculo económico, que concluye con von Mises, Sí. todos ellos, particularmente él funda un grupo de estudio de disciplina económica y que contesta tanto a Keynes, o un inglés. Keynes, él propuso un modelo económico, cabe decir entre paréntesis que Keynes era homosexual y era un hombre muy, muy malo en el sentido moral, y sin embargo estaba muy cerca del poder inglés en ese tiempo y entra como el modelo dominante. Von Mises contesta con una respuesta de análisis profunda de la economía. Entonces, von Mises hace un estudio sobre la estructura del cálculo económico, que en el momento, o sea, 1919, todos los socialistas comunistas obviamente dijeron no es cierto, pero en el proceso del tiempo, aún en el tiempo actual, ya los pensadores socialistas están reconociendo que von Mises tenía razón, porque el cálculo de costos para la productividad, para la producción, es imposible realizarlo en una estructura de gobierno socialista, toda vez que no tienen puntos de comparación entre costos y venta, o sea, cómo se calcula la producción de un elemento, de un bien o servicio. No existe. Como la economía es estatal, la economía perdón, hay un concepto que la mayoría de la gente no entiende y no se le plantea. Muchos dicen capitalismo versus socialismo. Es un planteamiento sesgado, también falso, porque ambos son capitalismo. Nada más que este es capitalismo que recae en los individuos y personas, familias, y este es capitalismo estatal. El capitalismo estatal es el que concentra la economía, la centralización en el Estado, y a través de unos planificadores centralizados y en la centralización de planificadores estatales o centralizados, se pretende generar un proceso económico que va en el análisis ya de von Mises y de todos los estudiosos austríacos, que es imposible. ¿Dónde está la razón? Hay un otro libro que se llama que von Mises escribe, que habla de la voluntad humana. O sea, a ver, yo me quiero poner esta camisa de cuadros, ¿sí? ¿Te quieres poner esa camisa negra? Pero ¿quién me obliga a mí a ponerme la camisa negra o la camisa de cuadros? Pues en un estado subjetivo, que es la parte del humano en toda su expresión, nadie le dicta qué es lo que quiere comer, comprar, vender, descansar. Eso es lo que el socialismo y los planificadores estatales no pueden controlar. Entonces, ¿qué es lo que empuja? ¿Hacia dónde empuja el sistema socialista? En la centralización. Número uno, corta las bases de las herramientas del proceso productivo. O sea, la raíz de donde se produce riqueza la cortan.
Número dos, no controlan la subjetividad en el uso de Una esa ilustración de cómo lo cortan. ¿Cómo lo cortan? Por ejemplo, es muy simple. En todos los estados casi centralizados, el ejemplo más cercano podría ser Cuba o México. México, en nuestra experiencia. Una Comisión Federal de Electricidad donde tiene la centralización completa, el monopolio de la energía, eso coarta la capacidad de poder producir energía más barata, más posibilidades de provisión, porque no tenemos un costo calculado en la producción de energía. Al no tener un costo calculado de la producción de energía, porque el Estado, en un robo de las arcas públicas, de los impuestos, usa indiscriminadamente los recursos para fines no productivos. Eso no sucede en un estado de libertad donde la gente puede decir, si para producir este kilowatt de energía voy a gastar 5 pesos, pero viene otro que dice, para producir el mismo kilowatt de energía yo voy a gastar 2 pesos, entonces mi propuesta va a ser mucho más atractiva porque cuesta menos con la misma calidad de servicio. Pero esa libertad no se puede en un estado centralizado donde la economía está, válgase la redundancia, centralizada en el estado. No existe esa posibilidad. Entonces, eso fue lo que sucedió tanto en China como en Rusia, como en Cuba, como en todos los lugares donde la centralización se ha pretendido ejecutar a través de planificación. Wow. Entonces, viendo estas incongruencias, ¿qué comenzaba a suceder en su propio desarrollo, verdad? De conclusiones que tú hiciste. Que no era sostenible, que era una contradicción en funcionamiento práctico de la vida. Vamos a quitarle lo místico y lo mítico de hacerse religioso, de ir al templo, de congregarse en alguna iglesia particular. Vamos a quitar eso y vamos a mirarla en el esqueleto estructural de la vida, para la vida. ¿Cómo la gente puede tener más justicia, más felicidad, más prosperidad, resultados más objetivos? Los sistemas aplicados desde la perspectiva del humanismo a través de la centralización no lo podían sostener. Otro elemento muy fuerte es que el Estado por sí mismo no es un elemento moralizador. De un ejemplo de no poder sostener o el ciclo completo, si me explico, porque muchas veces estamos en países que el gobierno es muy centralizado y todo eso, pero no reconocemos el producto al fin que está causando el desigualdad, aunque supuestamente está produciendo una igualdad. Bueno, la filosofía que se impulsó desde la Revolución Francesa fue igualdad, fraternidad y algo más. Pero fraternidad e igualdad fracasaron en la Segunda Guerra Mundial. Toda la filosofía de la Revolución Francesa se estrelló contra la realidad de la no sustentabilidad. Ahora, ahorita se argumenta que hay naciones que han aplicado socialismo y que tienen buenos resultados, como Dinamarca, algunos países de la región nórdica, pero no es el socialismo y no es el socialismo que está en el modelo que se está planteando, que se está diciendo como socialista, no es verdad. Y luego la otra cosa es que independientemente de la raza, color, latitud o altitud, el problema no es otro, sino la centralización del poder y la autoridad cuando esto penetra aquellas esferas de competencia donde solo Dios debiera gobernar. La libertad de conciencia, la libertad de pensamiento, la creatividad, el poder resguardar el resultado de su trabajo, de su esfuerzo, la protección de la familia, el proteger a la familia. Europa está en una profunda crisis por el socialismo. De cualquier tinte, color o sabor, está en una profunda crisis. Se están extinguiendo. Ahora, comenzando en el sentido, si regresemos, aquí estamos básicamente 500 años desde la Reforma Protestante. Antes de la Reforma Protestante, no existía casi ninguna de las tecnologías que vemos hoy. Desde la Reforma, pues básicamente hallamos la imprenta, hallamos todas las tecnologías que enfrentamos hoy, cual básicamente comenzaba no solo tecnologías,
sistemas sociales y todo eso, pero lo que me interesa y como ellos tenían los reformadores como 5 puntos, ¿verdad? Solo la fe, solo la escritura, solo Cristo, solo la gloria de Dios, y parece que hay uno más. Y ese llegaba a ser una, como que Un lecho, esqueleto, sí, un un esqueleto, lecho, un modelo. exacto, que cualquier decisión que tomamos debe conformar a esos límites, si me explico. Y Claro. en hacerlo, básicamente nacieron sistemas sociales, nacieron sistemas tecnológicos, nacieron temas de producción, tecnologías que realmente redefinido el mundo si quiere o no quiere. ¿Se me explico? Sin duda. A Y mí, especialmente en el aspecto de gobiernos. Entonces, lo que me interesa un poco en su opinión, Nate, es con este cimiento, cómo llegamos a tener la situación que estamos enfrentando hoy. Y yo creo que al ratito queremos hablar de la tremenda necesidad de volver a lo que produjo en el principio. ¿Qué onda, amigo? bueno, si comparamos el modelo reformado de la Reforma Protestante, es importante diferenciarlo dos conceptos que ahorita normalmente se dicen que es algo igual, pero es importante diferenciarlo. Avivamiento versus reforma. En el siglo XVI no vivieron un avivamiento, ellos vivieron una reforma. Y en la definición más reivindicatoria de lo que es una reforma es la dirección del pensamiento, la estructura del pensamiento. Por eso en mis presentaciones uso mucho una referencia a una máxima de un francés, por cierto. Dice, la dirección de la mente es más importante que su progreso. Un desarrollo tecnológico, por un desarrollo tecnológico no garantiza la dirección del pensamiento. Ahora, en honor a la verdad, cuando uno analiza la historia, en la reforma protestante de Europa no se consolida, no se aterriza completamente la reforma protestante. Esta es la razón por la que los peregrinos migran a Estados Unidos. Sí. Mucha gente no entiende que el sueño americano no es ir a hacer dinero. El sueño americano de origen en su naturaleza era la libertad de adorar a Dios y de aplicar los criterios de lo que estaban diciendo en la Reforma Protestante. Por eso cuando ellos llegan en las 13 colonias de Norteamérica, ellos no están diciendo una sola denominación, pero ellos sí tienen una visión común de la estructura de la Reforma, de lo que tú hablas de los cinco principios que más o menos guiaban. A eso le llamaban teología federal. Teología federal. De hecho, hay una Biblia, que es la Biblia Génova. Es la Biblia Génova, que es una Biblia de los reformadores con notas a pie de página que hace Calvino, Zwinglio, y todos los reformadores tienen comentarios porque se reúne un grupo en Suiza en donde hacen un análisis de la traducción. Ahora, el rey James hace una rivalidad porque pues había el conflicto siempre ha sido teológico, nunca ha sido de guerra física, ha sido teológico de ideas. Entonces el James, él saca su versión de la Biblia, que es la que predomina en muchos a nuestros días, pero los reformadores sacan una Biblia que se llama la Biblia de Génova. Y en la Sí. Biblia de Génova hacen anotaciones que contradicen completamente el monopolio del poder en el Estado. Entonces, por eso no le gustaba mucho a los reyes. Entonces, los reformadores, huyendo de la persecución, se van a Estados Unidos. En el tiempo predomina en Inglaterra más el tema del protestantismo y es como tenemos la liberación del pensamiento y viene el desarrollo tecnológico. O sea, si tú observas el desarrollo tecnológico se da más en este modelo de gobierno donde el protestantismo lo que pone son eso, precisamente la soberanía de Dios, que ese es nuestro primer punto del pacto. Número 2, la jerarquía. Número 3, que hay una definición ética de la vida
Número 4, que hay juicios y sanciones en el tiempo, en la historia y en la eternidad. Y O finalmente, consecuencias por desobediencia. exactamente, y finalmente que hay una visión a largo plazo de futuro. O sea, por eso es que cuando nosotros ahorita en el año 2026 estamos a 250 años, 500 años de la Reforma, a 250 años de la Ilustración, etc., etc. O sea, nosotros tenemos en este momento de la historia que hacer un revisionismo histórico. Un revisionismo histórico es un trabajo, esto es un trabajo intelectual brutal. Por ejemplo, el presidente Donald Trump en su primer mandato creó un comité de revisionismo histórico para reivindicar qué había pasado cuál era lo fuerte, 1600 o 1775 en Estados Unidos. Porque lo que yo estaba diciendo públicamente en mi presentación, la libertad no la inventa Thomas Jefferson. Thomas Jefferson no define la libertad. La libertad ya lo tenían ellos en 1600. Entonces, reivindicar el papel del avance del reino de Dios a través de los peregrinos, a través de todos los grupos cristianos, es totalmente definitorio. Es muy interesante ese informe que el presidente Donald Trump generó. No hay muchos, ¿eh? O sea, no se difundió, pero es muy interesante. Porque ahora estos movimientos progresistas están atacando, pues, estos vinieron a saquear, vinieron a asesinar, vinieron a matar, vinieron a destruir. Eso es falso completamente, la narrativa es falsa. Ahí Sí. se requiere una reivindicación de la narrativa precisamente de cómo está la historia. Occidente no puede ser justificado sin el avance del reino. Me has oído decir, el segundo presidente de los Estados Unidos, un reportero le estaba entrevistando y le preguntó directamente qué provocó la separación entre las colonias e Inglaterra. Y él contestó luego, los pastores. Entonces, qué interesante que esa era su opinión de lo que provocó la separación. Entonces, no mucho tiempo después, el mismo reportero está en Inglaterra y él está básicamente preguntando, tenía oportunidad de entrevistar al general Braddock, quien era jefe de la fuerza militar de Inglaterra en aquel entonces. Le hizo la misma pregunta, ¿qué provocó la separación? Y el general contestó luego también, los pastores. Entonces, y yo creo que es muy importante que demos cuenta, si me explico, que los fundadores o los que escribieron esos documentos es producto del púlpito. Si me Desde explico, luego, es desde producto, luego, si me desde explico, luego. sí, son gente como tú y yo que leemos, estudiemos, o en el sentido que tenemos una responsabilidad cívica como cualquier otro. Pero lo que comenzamos a ver es muchas de sus ideas filosóficas está viniendo de la escritura. Y hasta que yo he estado diciendo, mira, el futuro de la nación está en la boca del ministerio de los pastores. Claro, claro, es profético. O sea, cuando nosotros entendamos el ministerio judicial profético de los pastores, ministerio judicial profético de los pastores, no vamos a entender, es lo que yo afirmaba también. ¿Sí? Ahora, aclara la palabra justicial. Judicial. 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 Porque según el testimonio escritural, los pastores son los que salvaguardan el concepto moral de la vida. No es el Estado. No es el Estado. Tampoco, No. tampoco es la familia. La familia recibe instrucción de la iglesia y el Estado se ve directamente impactado por este concepto moral. No, y vemos hoy que está totalmente fracasado. Mira lo que están enseñando nuestros hijos en la escuela. ¿Se me explicó hoy? El trabajo pastoral es de larga data, amado pastor, amado Richard. El trabajo pastoral honesto, real, es de larga data. Hay un libro, hay un documento histórico que se llama El reinado de Carlos V. Sí. Es un estudio, valga ser la redundancia, es una investigación histórica del siglo pasado, o creo que antes. Lo tengo por ahí en mis archivos, te lo voy a mandar si me lo permites, donde plantea exactamente el trabajo que hicieron los pastores en Abilene o Magdalena, de una ciudad de Alemania. Estamos hablando de 1500,
donde los pastores se opusieron a Carlos V y le dijeron, no, estás violando la ley suprema. Y entonces Carlos V rodea la ciudad y la quiere destruir porque no se quieren someter a su exceso, a su tiranía. Sin embargo, los pastores, documentado con causas, con fundamentos bíblicos, le demuestran la violación a la soberanía de Dios y a la libertad de las personas. Y es de ahí de donde nace el concepto de carta magna, porque es una carta que ellos redactan y que se la dan a Carlos V, el rey de reyes, el supremo gobernador, que era, creo que ha sido de los reyes más poderosos que ha habido en Europa, Carlos V. Y él recibe de los pastores el concepto jurídico de la defensa de la libertad a través de la revelación de la Escritura. Por eso le llamaron Carta Magna. Después de ese hecho, Carlos baja las manos, reconoce la libertad y libera, pero fue el trabajo de los pastores. O sea, estoy mencionando esta referencia porque los pastores, antes de eso, desde el tiempo, aún en el tiempo de mayor obscurantismo, después de que Roma Roma colapsa en el año 400 y pico, los historiadores actuales, que son humanistas en su narrativa, ellos afirman, le llaman edad obscurantista o edad media, porque ellos atribuyen que cuando colapsa Roma para ellos es la referencia de una cultura clásica griega, grecorromana, y todo ese lapso de tiempo hasta la Ilustración, ellos ponen la otra mojonera, el otro referente, y entre cuando colapsa Roma hasta el tiempo de la Ilustración, no de la Reforma, sino de la Ilustración, a este lapso le llaman Edad Media. Sin embargo, cuando tú estudias los avances de la Edad Media, tú vas a encontrar el registro de la raíz del common law, el derecho de gentes, el derecho común anglosajón. Es donde tú vas a encontrar instituciones de piedad, el desarrollo tecnológico, la definición del condado. Es en esta época que sale el concepto de sheriff, lo que en Estados Unidos se conoce como sheriff. Es en esta edad, en la Edad Media, donde brota el concepto de sheriff. Entonces tú dices, o sea, que la Edad Media no fue tan oscura como dicen los historiadores humanistas. No necesariamente. Hubo mucho prejuicio, hubo muchas cosas, pero hubo mucho avance porque había una causa fundamental. No había centralización. Había muchos defectos, pero no había centralización. Había feudos. En los feudos las relaciones eran contractuales muy, muy complejas, porque las relaciones entre vasallos y feudos tenían unas relaciones contractuales muy complicadas, pero todas derivaban de un efecto del judeocristianismo. Por eso Europa desarrolla, o sea, realmente Europa no despega gracias a otra cosa que no sea el cristianismo. Cuando nosotros tratamos de entender a Europa en su desarrollo, no la podemos entender sin la época feudal, que es después de que Roma colapsa, y no la podemos entender después de la Reforma Protestante. Oye, pero estaba el monopolio religioso. Exacto, fue uno de las tiranías, de los excesos de la iglesia al centralizar y divinizar a la iglesia. Aguas. Porque ahorita está divinizado el Estado, pero divinizar a la iglesia o divinizar a la familia es el mismo error táctico, estratégico en el planteamiento. Vamos otra vez con los reformadores del siglo XVI. Ellos decían, no hay ninguno que pueda tener el valor, la plusvalía de la trascendencia, sino el Dios soberano. O sea, toda la gloria es para Dios. Dios es Dios. Todas las criaturas están sometidas y sujetas o derivadas pactualmente. No, pues ellos entonces cambiaron el pensamiento. Concluyo, mi Richard. Usted me dice. Creo que ocupamos una revisión histórica. O sea, yo la verdad, como analista, como estudioso y como también responsable de lo que expongo, porque soy responsable tanto de lo que hablo en público, lo que sostengo, no lo digo con una mente calenturienta, tratando de ser protagónico y que alguien ve. No.
no. Amo profundamente a los hermanos, aun aquellos que a veces no entienden lo que uno plantea, pero eso no invalida la responsabilidad que tenemos de exponer la verdad que se requiere, que se ocupa, ¿verdad? La verdad que es bíblica, que es histórica. Si nosotros vamos a hacer un trabajo de reivindicación, tenemos que poner a las instituciones en su justa dimensión. Y la iglesia es derivada, la familia es derivada y el Estado es derivado. Ninguno de los... Derivado o ordenado. Derivado del pacto y de ahí su ordenación. Derivado del pacto y de ahí su ordenación. ¿Quién legitima la autoridad de la iglesia? ¿Qué es la legitimidad de esa autoridad? ¿Por qué se pierde esa legitimidad? Jesucristo lo menciona en Lucas capítulo 14 cuando habla de si alguno de ustedes quiere ir a la guerra, primero siéntese y calcule el costo. Si alguno quiere construir una torre, primero siéntese y calcule el costo. Y él concluye cuando dice, la sal es buena, pero si la sal pierde su sabor, para nada sirve. O sea, se perdió la legitimidad. Entonces, cuando yo veo la iglesia en nuestro contexto histórico, veo una iglesia intrascendente, irrelevante, aunque el número de creyentes sea mayor, es irrelevante. Pues eso es algo muy fuerte. O sea, si nosotros tenemos, por ejemplo, en Centroamérica y Sudamérica, iglesias de 100,000, de 200,000, pero el Estado sigue siendo jerárquicamente superior en la definición moral de la iglesia, es intrascendente la iglesia. O sea, no está haciendo luz. Entonces, yo he dicho por muchos años, en cualquier condición que esté la sociedad, es un reflejo de la victoria o la derrota de la iglesia. Es correcto. ¿Por qué la iglesia entonces es intrascendente? ¿Por qué la iglesia es irrelevante? A pesar de los números, a pesar de la tremenda espiritualidad subjetiva de muchos de sus líderes. Porque no puedes dudar que hay muchísima subjetividad espiritualizada, muchísima espiritualidad subjetivizada. O sea, muchísima gente tiene, no sé, o sea, ya casi caminan en el aire, en la santidad que tienen, pero es intrascendente, o sea, caminan en un mundo donde no representan sal ni Sin efecto. luz, sin efecto, sin efecto. La prostitución, el deterioro moral, la falta de dirección en el Estado, leyes corruptas, etc., etc. O sea, son muchas nuestras deficiencias en dirección porque la iglesia es irrelevante, culturalmente hablando. Esto es lo que vemos en los 10 espías en su conversación regresando. Dijeron, pues nosotros nos vimos como langostas y así nos vieron. Entonces, en cierto sentido, esto refleja la tremenda falla de la obra apostólica profética en la iglesia local. En el sentido, si soy cirujano y no lo sé, si me explico, pues cómo puedo operar. Y vas a operar a alguien del cerebro, imagínate. Exacto, exacto. Entonces, sí, y yo creo que esto es algo importante ahora. Tuvimos el evento de profetas hace algunas semanas y tú eras uno de los oradores. Entonces, me gustaría un poco sus impresiones del evento, pero especialmente me gustaría que comentásemos por un ratito el mensaje de Leonel. Cuando Leonel está dando o predicando acerca de José, he escuchado muchos mensajes de José, acerca de José, me imagino que tú también, pero Sí. lo que me impactó mucho de su mensaje era lo que lo que José concluyó de toda su trayectoria, ¿verdad? Y la conclusión de José de su trayectoria es, número 1, Faraón no tiene padre. Número 2, Faraón no sabe cómo gobernar. Número 3, Faraón no tiene familia. ¿Sí me explico? Entonces, este me impactó mucho, porque si lo ves de otro ángulo, lo que realmente está sucediendo es, hay algo muy fuerte que va a suceder a la tierra, una hambruna tremenda, y ese faraón no tiene nada de capacitación
en cómo manejar el asunto. Entonces ellos van a comprar Ferraris, van a comprar nuevas casas, van a gastar toda la producción de los 7 años y cuando llegue la hambruna pues van a estar en un desastre increíble, si me explico, y como que en este contexto, y estoy haciendo este comentario, Nate, porque creo que es algo de modelo donde estamos viviendo hoy. Creo que Dios está preparando padres para el mundo gubernamental. ¿Se me explico? Porque sencillamente, como hemos practicado, yo sé que muchos se justifican y la mayoría de nuestros conceptos políticos vuelve a dar todo el poder del Estado. ¿Se me explico? Y todo eso. Y ya vemos cuando hicieron esto históricamente, produjo eso. Y pues, ¿qué pensásemos que no lo vuelve a producir? ¿Verdad? O el nivel de pensamiento en cual estamos operando no puede resolver los problemas que estamos enfrentando como sociedades y solo envolver eso. Entonces, en eso me impacta mucho que esta es la conclusión de José. Faraón va a regar todo, ¿verdad? Entonces, sí, pero Dios en su tremendo cariño y preocupación por no solo Egipto, las naciones colindarias, entonces está enviando a José antemano. Alguien quien puede ser padre, quien puede ser familia, quien puede ser administrador, si me explico. Eso es caro, ¿eh? Lo que tú estás diciendo es costoso, es caro. El asumir una posición paternal para adoptar y para poder legar. ¿Qué exige en mi comprensión de la óptica a partir del precepto pactual? Implica la muerte. O sea, porque José, para poder asumir esa posición de la que magistralmente dijo Leonel, ¿cuál fue el costo para José? No, Todo. no, no para Faraón, para José. Dejó de ser hijo pactualmente de Jacob, murió a Jacob. Así. O sea, esto es importante porque él no tiene una identidad frente a Faraón si primero no muere a José. Cuando tú miras por qué le dieron tierras en Gosén y por qué lo casaron con la hija del sacerdote, fue porque había un pacto ya con Faraón, un acuerdo pactual. Esta fue legalmente, en términos legales pactuales, digo, en el mundo antiguo esto se entendía muy sencillo. Sí, sí. José renunció a la herencia de Jacob. Por esta razón es que cuando él procrea 2 hijos con la egipcia, hija de Faraón, hija del sacerdote, a estos 2 hijos se los trae a Jacob para que ejerza la adopción, lo que nosotros miramos en el Nuevo Testamento como la figura legal de la adopción. Es en la misma figura, de hecho. Por eso es que Efraín y Manasés llegan a ser hijos de Jacob, no de José. Y en donde 450 años, 430 años más tarde, José en el sentido figurado resucita a través de Josué, que es el que reparte la tierra, toda vez que me dio un pacto de adopción a través de Efraín y de Manasés. O sea, wow. ¿Cuál es el costo de asumir una paternidad? Digo, yo lo digo por mi propia vida, ¿no? Yo quería ser capitán de cabotaje, podía hacer contratos millonarios, podía hacer 20 cosas, pero si yo tengo que adoptar una posición de ser padre, digo, Richard me ha dicho, pero se oye muy, muy raro, papa nato, entonces mejor les digo, está bien, José Natividad. Pero la paternidad es un costo, sin duda. La paternidad y asumir la paternidad frente a políticos para poderlos adoptar, guiar, la verdad es que este es el precio. Concluyo. Necesitamos reivindicar el papel de la relación. Nuestras relaciones en términos pactuales pueden ser de adopción, pueden ser paternales, pueden para poder abrir la puerta y reivindicar el papel de los políticos en el Estado, ¿verdad? No sé qué piensas. ¿Qué piensas, amigo? Sí, soy totalmente. Si viésemos el libro de restauración de Zacarías, básicamente los 2 olivos
y a la misma vez los dos canales donde va el aceite, básicamente es el gobierno civil y el gobierno espiritual. Entonces, y esto es lo que estamos viendo en este libro, es que Dios está ungiendo las dos cosas para avanzar el reino y restaurar el impacto que debe suceder y aquí puedes poner varios sinónimos, por el bienestar de México, por el bienestar del mundo, por el bienestar de todos los países. ¿Se me explico? Entonces, veo eso. Sin embargo, están separados en el sentido de que el sacerdocio es su sacerdocio y el gobierno civil es su gobierno civil. Como tú mencionaste hace ratito, tenemos las tres cosas que están instituidas y ordenadas por Dios, pero sin embargo, por diseño, uno diseña el otro, casi en cierto sentido. Es que yo afirmaba esto, los tres monopolios de poder, digo, y es bueno no perderla de vista la familia, aunque está en el tiempo y en la historia, pero están hechos para protegerse el uno al otro y para protegerse el uno del otro. Exacto. Para proteger el uno al otro, pero para protegerse el uno del otro. Digo, está muy claro cuando el rey va para querer presentar sacrificios en el templo y los profetas y los sacerdotes le dicen no, no. O sea, esa radicalidad es la que yo no veo en la iglesia en cuanto a su dignidad y en cuanto a su identidad institucional. No lo veo, o sea, porque no lo tienen. Porque ellos ven una subordinación al Estado como una jerarquía superior a la iglesia. Eso es Exacto. Eso es no es, pero un comentario, digo, si estamos ya en el baile y estamos bailando bonito, ¿de dónde proviene esta subordinación? ¿Por qué en la idea de la iglesia ha venido esta idea de sumisión, de subordinación de la iglesia al Estado y no en la reivindicación de la exigencia de su posición de dignidad y de autoridad que Dios le dio? Porque los sacerdotes en ese momento, ellos dijeron, no, rey, y sacaron su espada y se pusieron listos y dijeron, lo que ocupes, rey. O sea, no nos vamos a someter a ti, rey. Espérame, pero era someterse al rey o morir. Entonces, si no te vas a someter al rey, entonces, ¿por qué no te vas a someter al rey? ¿Qué base, qué fundamento tienes para no someterte al rey? Esa es la diatraba de una pregunta que yo planteé de manera general. ¿De dónde proviene la soberanía? Exacto. ¿De dónde proviene la autoridad? Entonces, cuando nosotros reivindicamos la posición de liderazgo, yo le llamo liderazgo ético, moral, espiritual, a todo el conjunto de autoridades diversas dentro de la iglesia, pero en su conjunto iglesia. ¿Por qué resguardarse y preservarse sin prostituirse en la sumisión del Estado? La pregunta es, ¿de dónde provino esta posición de sumisión de la iglesia bajo el Estado? Y ahí es una idea teológica profunda y es importante no perderla de vista. Porque cuando la iglesia en su teología propone una teología, le llaman Pelagio y otros nombres, que lo que atribuyen es al hecho de que la autoridad suprema está en el Estado, proviene de esas ideas teológicas. Exacto. Ahí es donde hay que sanear profundamente la posición de la iglesia en el análisis, ¿verdad? Es decir, si la iglesia es un ente que no está derivado del Estado, el Estado no la define. El Estado no la define. La define la revelación de la palabra de Dios en sus competencias y en su identidad. Jesucristo es el Señor. No. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno. Oye, espérame. Pero debemos darle el impuesto al César. Ahí está el Estado. Y le dice, sí, denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué significa? No le des más al César de lo que corresponde darle al César. Aquí el problema no es que no le den al César. Aquí el problema es que le están dando de más al César. Lo que acabamos de comentar en los últimos 4 o 5 minutos
debe ser repetido muchas veces porque la mayoría de los líderes no entienden o no han captado la tremenda importancia de lo que se dijo en estos momentos. Ahora, en el poco tiempo que nos queda, amigo, aparte del libro Justo al Fin, ¿sí? ¿qué son 2 o 3 libros que en su opinión, todo el mundo que Dios les está despertando en esa dimensión debe leer o enfocarse? Yo estoy seguro que tú estás de acuerdo que el primero debe ser Justo al Fin, ¿verdad? Yo conozco al autor, Y yo pero es cierto en el sentido de está estableciendo nuestra base legal para operar, para ser y operar. Pero es una pregunta, es un comentario. Yo he visto la gran bendición, la gran propuesta, la gran revelación que tiene del trabajo a nivel de la persona, de la reivindicación de Cristo en el ser humano y del humano en Cristo, justo al fin. Cómo es que la justicia de Dios se imputa mediante el sacrificio expiatorio y el acto sustitutivo. Esto es brutalmente importante. Sin esto no podemos construir lo demás. Exacto. Porque Todo lo demás es consecuencia. porque ¿cómo podemos construir un Estado justo si no partimos de una reivindicación del valor de la persona en el plan de Dios? No habría posibilidad. Tendríamos una fuerza coercitiva o religiosa o estatal. Entonces, perdemos de vista este punto, ¿no? Otras personas que están contemplando, como tú y yo estamos practicando, ¿qué otros libros, en tu opinión, sería muy bueno? Si recomendase 2, ¿qué recomendarías? Híjole, híjole. Para ubicarse. Es bastante extensa la biografía, pero yo invitaría a una investigación del papel que juega la ley bíblica en la reconstrucción de las instituciones. ¿Qué definición profunda del pacto? Entonces yo recomendaría 2. Uno es el pacto de Ray Sutton, que le tituló Para que prosperes. Lo Ray, tengo. ok, Ray Sutton tiene que ser leído sí o sí. Él es un pastor muy sencillo, fue un pastor, o es un pastor muy sencillo, pero su propuesta es brutal. Y va tejiendo gradualmente la narrativa para poder entender el tejido de cómo reconstruir todas las cosas a partir del concepto bíblico del pacto. En segundo lugar, tenemos a lo que yo le llamaría los 3 tomos de la ley bíblica de Rushduni. El tomo 1, que es el comentario de los 10 mandamientos, a partir de la aplicación sociológica, económica, que de ahí deriva. El tomo número 2, que habla de ley y sociedad, de cómo reconstruir algunas acciones. Y el tomo número 3, son 3 tomos, creo que son 3 tomos de la ley bíblica. Estos 2 elementos, para mí, en mi humilde opinión, deberían ser revisados. Digo, habría otros más como el revisionismo histórico y como la parte económica, que es la parte más flaca que tenemos en el tejido de la iglesia, porque no tenemos una idea de cómo tener economía y cómo quitarle el dinero a los fines perversos. Entonces, uno más que yo recomendaría es el tercero. Bueno, ya perdóname, ya estoy abusando. El tercero es Economía en una sola lección, y hay 3 versiones. Economía en una sola lección, y hay 3 versiones. Uno, el primer libro que lo escribió Bastiat, fue un francés, Bastiat. El segundo, Hazlitt, 100 años después, y 100 años después de Hazlitt, Gary North. Los 3 escribieron la misma obra comentada sobre economía. Yo sugeriría que todo cristiano debería releerlo, ¿eh? Todo cristiano debería leer eso, porque es la semilla germinativa de cómo entender la economía de manera muy simple. Economía en una sola lección. Bastiat. Hazlitt, H-A-Z-Z-I, Hazlitt, H-A-L,
H-A-Z-L-I-T, Hazlitt. Y el último, Economía en una sola lección, de Gary North. Digo, hay otras obras más. Por ejemplo, filosofía. Probablemente puedes hallarlo de Gary North en su website. Nada más sí, el nombre de Gary North. Y es gratuito. Sin tema. Okay. Ahora. Hay otros más, porque es importante, Amado. Una es sobre la filosofía de la historia. O sea, porque al final tú interpretas la historia y la narrativa a través de dos medios. Primero, de seguirle el rastro al dinero. ¿Quién pagó para que se escribiera eso? Porque el que paga la música elige la canción. Entonces, por ejemplo, cuando tú estudias la Biblia anotada de Scofield, tú te das cuenta que lo financiaron. Entonces, la narrativa estaba sesgada. No es un análisis con una hermenéutica imparcial del texto bíblico, sino que es sesgado completamente. Entonces, yo sugeriría que miráramos algo sobre filosofía de la historia, número uno. ¿Cuál es la filosofía con la que interpretamos la historia? Y número dos, ¿cuál es la filosofía, el estándar para poder evaluar? En ese sentido tenemos a Van Til y a Greg L. Benson. Ellos dos hacen un análisis profundo de los presupuestos filosóficos para interpretar cuál sería el estándar. O sea, porque al final no hay ausencia de estándar. La pregunta es ¿cuál? O sea, no es si ley o no ley, sino cuál ley, de dónde emana la ley. Entonces tenemos a Van Til, tenemos a Greg L. Benson. Por eso es muy interesante. Concluyo, Amado. Perdona, es que no, de qué. Ahora, me emociona toda esta plática. Yo siento que Juan 5:19, parafraseado, llega a ser muy importante en estos tiempos. Jesús decía, yo solo hago las cosas que veo que hace el Padre y las hago igualmente. O me uno a lo que yo creo que el Padre está haciendo. Sí. Ahora, ¿qué es, Nate, qué es lo que tú ves que el Señor está haciendo ahora en nuestra nación que para ti tiene mucha prioridad? Lo que Dios está haciendo es que está trayendo una reivindicación y una reconstrucción profunda, pero va a estar tocando los cimientos mismos. O sea, nos está regresando al análisis desde el virreinato, que es el cristianismo católico que se establece, desde ese punto hasta el punto de nación soberana, supuestamente libre, nos está regresando a una reflexión para poder proponer una refundación, si así le quieres llamar, de la nación, una refundación de la república, una refundación del orden social. Yo he estado diciendo... ¿Cómo está sucediendo esto? Perdón, Richard. ¿Cómo está? Lo que tú estabas diciendo en Profetas, todo lo movible va a ser removido para que quede lo inconmovible. Entonces, ¿cómo hace esto Dios? En mi opinión, en mi humilde opinión. ¿Cómo hace esto Dios? A través de juicios históricos, a través de juicios en el proceso de la historia. ¿Cómo es este juicio? Tumba lo que no sirve, quema lo que es quemable, queda el oro, queda lo que es perdurable. Eso no quiere decir que la historia terminó, solo que la historia está en un proceso de desarrollo para que la expresión de la soberanía y la gloria de Jesucristo sea reivindicada. Ahora, eso no es ni rápido, ni es barato, ni es agradable. Cuando Dios manda a Nabucodonosor por causa de la violación de 490 años de la ley de Dios en Israel, Dios manda a Nabucodonosor y le dice a Jeremías, ve y diles que 49 años, porque cada año representaba 10 años de los 490 que hicieron, te vas a poner así, y proféticamente dice, judicialmente les vas a decir, este es el juicio. Y por cada año les vamos a poner, y pone el número 70. De ahí Daniel lo interpreta, más tarde dice, Señor, ya se cumplieron los 70 años que dijo tu siervo Jeremías. Señor, ¿qué vas a hacer? Y de ahí viene el libro de Daniel, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo Dios con nuestra nación? Pues Él está reconstruyendo las naciones. En nuestro caso, está metiendo el sedazo
está metiendo el martillo para quebrar. ¿Cuándo habías tú visto una denuncia de un país extranjero, aparentemente de una judicial, de un acto judicial, trayendo a cuentas a un gobernador en funciones? Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Pues Dios va a quebrantar y Él puede destruir una nación, hermano. O sea, concluyo con esto, hay un videoclip que tarda 5 minutos donde tú puedes ver la historia del mundo, pero particularmente de Europa, cómo reconfiguraron fronteras. 5 años, 10, 100 años, y cómo se van reconfigurando, cómo nacen imperios, cómo se destruyen. Y tú dices, ¿cómo es esto? Por los juicios de Dios. Y siempre va a ser así, porque el juicio de Dios habla del gobierno soberano de Dios para el establecimiento de su justicia en la tierra. Concluyo. Well, yo sé que yo digo muchas veces, el cimiento de una casa o un edificio está definiendo todo el futuro que puede tener, en el sentido de su propósito y su destino. Todo esto está definido en el cimiento. Está definiendo cuán alto puede ser el edificio, está definiendo su anchura, está definiendo su propósito, está definiendo su longevidad. Entonces, qué tremendo que todo eso ya está dentro de lo que llamamos el cimiento. Pero es igual en una nación, Natividad. Se me explico, y esto es lo que yo veo. Yo veo hay un destino, hay un propósito sobre la nación de México que está batallando porque su cimiento es insuficiente para lo que Dios está construyendo. No sé si me estoy explicando bien. Y lo veo como una casona antigua, en el sentido que están buscando reparar la casa, pero mientras que están buscando reparar la casa, los cimientos están como que cayendo también simultáneamente. Y eso yo creo que volvemos a precisamente casi toda nuestra práctica, ¿verdad? Pero poner los cimientos, ¿verdad? Para que el propósito, el destino pueda realizarse. Y este no solo se refiere a naciones, ¿verdad? Pero se refiere a los individuos también. Entonces, si este ha sido el propósito de nuestra escuela para gente joven, de cimientos de liderazgo, para darles un fundamento para que puedan realizar el propósito y destino que Dios tiene para ellos. Si alguien está interesado en esta escuela, pues pueden ir a cci.org.mx, ¿verdad? Y pedir información. Pero donde voy es que es muy importante, ¿verdad? Y si quedamos con los brazos cruzados, hay un momento que el cimiento va a caer, ¿verdad? Y hay muchos países que están en este punto, en este momento, ¿verdad? Sí, señor. Y este es lo que yo veo. Ahora, si nuestra práctica te ha inspirado o te ha provocado opiniones, ¿cómo pueden comunicarse contigo? ¿Tú estás en medios sociales o cómo comunicamos contigo, amigo? Qué amable eres, muy amable, gracias. Mira, tenemos una organización que en su identidad legal es Vida Sociedad Cultural, precisamente derivada de la comprensión del alcance en el mandato cultural, en el sentido de propósito y de visión, en el propósito de herramientas reconstructivas. Nos pueden encontrar en las redes sociales como Vida SC, Vida SC, Vida SC. Entonces tenemos diferentes contenidos y nuestra propuesta sencillamente es esta. Nos enfocamos en formar líderes. Líderes que hagan un trabajo de reconstrucción, un trabajo de reivindicación, tanto como personas como en las instituciones. Así es que el ser parte colaboradora de CCI, el tener esta interacción para nosotros fue muy, muy consoladora, muy enriquecedora, el participar en Perito Arquitecto, el caminar contigo, el rebotar ideas, el poder tener la apertura en la libertad de cátedra, no tener que amilanarme, porque yo entiendo que nuestro lenguaje a veces, primero, no es eclesiástico en el sentido estrictamente para un culto o de una denominación, sino que es un planteamiento reformador
Es un planteamiento reformador profundamente, no de la iglesia, sino de la comunidad, de la sociedad, de la nación. Y eso exige comprensión en diferentes disciplinas, ¿no? Nuestra propuesta de valor básicamente es esa. Y en cada rubro, economía, matrimonio, familia, iglesia, tenemos un programa sobre paternidad que acabamos de aventar, está precisamente ya caminando, tenemos un modelo como piloto y tenemos excelentes resultados, o sea, porque la gente encuentra en por qué la paternidad y la ausencia de paternidad ha impactado tanto su desarrollo y su vida, y cómo reivindicarlo, ¿no? Cómo poder reconstruirlo, etc. O sea, en el caso de la economía, tenemos un programa y un proceso que enseña a la gente la parte moral, la parte no de los números, no de que cuánto gano, cuánto gasto, no, sino cuál es el fundamento moral que antecede a una economía sana. Buen nombre, ética, justicia, responsabilidad, consistencia, trabajo, salud mental, etc. Entonces, eso antecede a los números. Así nos encontramos. Excelente, excelente. Así Ahora, estamos. si alguien quiere que tú vayas y prediques a su iglesia, te busca en esta dirección, sería lo mejor. 938-103-2007 es mi número telefónico personal, aunque nuestros colaboradores están pues también con teléfonos abiertos. Ahí en Facebook, en Instagram, en YouTube, pueden contactarnos para poder, si gustan hacer algún tipo de ejercicio, y pues abrimos nuestro corazón. Lo más que anhelamos es ayudar a quienes están ayudando, servir a los que están sirviendo, darles herramientas para que puedan ser muy efectivos. Y este sentido de colaboración con CCI, el complemento de justo al fin, perito arquitecto, un desarrollo integral de la persona, o sea, todo esto me parece que es sinérgico y que es explosivo como para poder hacer algo muy interesante en la nación. Amén, Ajua. Sueños, Gracias. sueños, amado. 2.500 municipios, cuando menos 2.500 C4, 2.500 células, 2.500 líderes, 2.500 hombres, mujeres, 2.500 facilitadores, mentores, que puedan estar en cada municipio para facilitar un proceso de desarrollo, de reconstrucción, de propuesta, de alianzas, de propuestas de negocio, de desarrollo de empresas, de desarrollo de organizaciones no gubernamentales, procesos filantrópicos, ayudas de compasión a los demás. O sea, es mucho el trabajo que tenemos y ocupamos todo lo que podamos tener de parte de Dios en liderazgo y en alianzas estratégicas para desarrollar economía. Amén. Gracias por pasar un ratito aquí con nosotros en Perspectivas, amigo. Y pues volveremos a hacerlo pronto porque yo creo que ha sido muy útil nuestro tiempo juntos. Gracias, amigo. Lo aprecio mucho y saludos a la familia, al equipo, a la red, a Ram, a todos los colaboradores que están muy comprometidos con el reino, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Súper. Gracias, amigo. Hasta pronto. Quedo a tus órdenes, Richard. Muchas gracias a ti. Okay, Saludos, bendiciones. Bye bye.